Si estás tomando notas, el título del día de hoy, del sermón del día de hoy se llama Yo soy, no temas. Yo soy, no temas. De hecho, está basado en lo que dice el versículo 20, en la manera en la que Jesús tranquilizó a sus discípulos en una situación que es adversa. Y básicamente vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de qué ofrece el cristianismo para enfrentar nuestros miedos. En medio de miedos que podrían surgir dentro de nuestro corazón, ¿qué es lo que ofrece el cristianismo? ¿Qué es lo que tengo yo al seguir a Jesús cuando de repente vienen miedos a mi vida? Allá afuera hay ideologías que te ofrecen cosas para enfrentar tus miedos, pero ¿qué es lo que ofrece el cristianismo? Lo que estamos a punto de ver en Juan capítulo 6, del versículo 16 al verso 21, es la quinta señal que Juan nos va a narrar que él pudo observar de Jesús, que desde su perspectiva, el ver esa señal transformó algo en él. Acuérdate que Juan narró su evangelio a través de 7 señales. Él no le llama milagros, porque para él no fueron simples milagros, para él fueron señales. Para él, el ver estas 7 cosas que Jesús hizo, le hizo cambiar la manera de ver a este hombre. A Juan, Jesús se le presentó como un hombre común. Si tú veías a Jesús caminar en primer siglo, para la gente era un hombre común. De hecho, en algún momento la gente se sorprende de cómo habla y le empiezan a decir, oye, ¿no es ese el hijo de María? ¿No conocemos nosotros a sus hermanas? Es un hombre muy común. ¿Por qué ahora habla muy diferente? ¿Por qué hace cosas que nadie entiende? ¿Por qué las hace? Entonces Jesús era un hombre muy común, dentro de lo común que cabía en primer siglo en Judea. Él era un hombre muy normal. Y Juan así lo conoció. Juan lo conoció así como un hombre muy común, pero Juan, al caminar 3 años con él, lo vio hacer varias cosas que él empezó a considerar que él no era un hombre común y corriente. Y él nos narra en su evangelio, en el evangelio de Juan, 7 señales. Por eso le llama señales. Porque él dice, estas 7 cosas a mí me apuntaron, a mí me hicieron ver quién era Jesús de verdad. Era como que si yo estuviera delante de un hombre extraordinario, pero disfrazado o encarnado en una persona común. Delante veías a un carpintero, pero por dentro era una persona extraordinaria. Y esta es una quinta señal que nos muestra Juan, que vio a Jesús, vio en Jesús algo diferente. Y si tú ya viste tu subtítulo de Juan capítulo 6, verso 16, es el momento en el que Jesús va a caminar sobre el mar. Y acuérdate, cada señal apunta a explicarnos quién es Jesús. Entonces, ¿por qué Juan cree que la gente que lea esta historia entenderá mejor quién es Jesús? ¿Por qué nos dejó narrada esta historia donde Jesús está caminando sobre el mar? ¿De qué nos serviría a nosotros, 2021, siglo XXI? ¿De qué nos serviría a nosotros el día de hoy saber que Jesús caminó sobre el mar? ¿Cómo afecta eso a mi vida práctica? ¿Por qué sería importante meditar en esta historia? ¿Cómo cambia mi vida saber que un hombre superó las leyes de la física y demostró a unos hombres cuán espectacular era porque caminó sobre el mar? ¿De qué nos serviría a nosotros? Bueno, Juan nos va a compartir este incidente que él vivió, que lo hizo considerar que este hombre no es cualquier hombre. Y todavía más importante, lo que Jesús va a hacer en esta porción que vamos a leer tuvo un efecto en Juan tan potente que a partir de ahí Juan ya no vio sus temores y sus miedos con los mismos ojos con los que los había visto. Sus miedos se volvieron chiquitos cuando entendió cuando tuvo este incidente con Jesús. Después de haber caminado con Jesús, los discípulos ya no van a ver sus miedos de igual, ya no los van a ver igual que antes. Sus miedos se volvieron pequeñitos. Mira lo que dice Hechos. Antes de empezar, acompáñame a Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 tú ves a los seguidores de Jesús con tanta seguridad. No le tienen miedo ni a la muerte. Si tú no le tienes miedo ni a la muerte, ni a que te torturen, porque esa era la amenaza que recibieron en Hechos 5:40. Acompáñame a Hechos 5:40. Mira a los seguidores de Jesús con qué seguridad caminaban. Mira a los discípulos de Jesús, ya no tenían miedo ni a la misma tortura.
¿A qué le puedes tener miedo entonces? Mira lo que dice Hechos capítulo 5, verso 40. Dice, y convinieron con él. Está hablando de un hombre que propuso dejar libre a los seguidores de Jesús. Estaban a punto de matarlos. Dijeron, déjenlos ir libres. Dice, y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, esto es específicamente a Pedro y a Juan, después de azotarlos, les intimaron, les inyectaron miedo para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Les dijeron, los vamos a dejar libres, pero cuidadito y vuelvan a hablar de Jesús. Verso 41, ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La gente les quería inyectar miedo y ellos no se dejaron. Porque creo que la mejor herramienta que tiene el hombre para manipular a una persona es el miedo. Si tú quieres que una persona haga o deje de hacer algo, ¿qué le inyectas? Miedo. Aún a los niños, ¿no? Así se les hace, ¿no? Si te sigues portando mal y ahí te lanzan el miedo, ¿no? Va a venir el coco o lo que sea. Pero el miedo es una herramienta que el hombre ha utilizado para manipular las acciones de la gente. Bueno, ¿qué vieron los discípulos de Jesús? Que cuando les están inyectando miedo, te voy a torturar si sigues hablando de Jesús. Ellos lo siguieron haciendo. ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Cómo se vence el miedo? ¿Cómo puedo ver mis miedos que me amenazan de una manera más pequeña? ¿Cómo los puedo ver de otra manera? Bueno, Juan en Juan capítulo 6, regresamos por allá, nos va a contar este incidente. Este incidente tuvo que ver mucho con la seguridad con la que Juan enfrentó la vida de ahora en adelante. Entonces, en estos 6 versículos, nos va a contar Juan qué vio en Jesús, que lo hizo transformar su manera de ver la vida. Dice el verso 16, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y nos da algunos datos. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y este incidente de Juan que nos quiere compartir empieza con algo que para nosotros nada más de verlo sería un escenario donde podríamos verlo como un escenario donde no está del todo seguro la situación. ¿Por qué? Para nosotros es una situación de riesgo tener que atravesar el mar en la noche. Nosotros, siglo XXI, vivimos en la ciudad, no sabemos cómo funciona el mar del todo, no somos pescadores. Una situación de riesgo, incluso si tú llegas a ir a la playa, es un poco de riesgo meterte al mar en la noche, es complicado. Porque acuérdate, está diciendo aquí Juan que es un mar, no es un lago. Aproximadamente lo que tienen que recorrer son 15 kilómetros. Es bastante extenso el lugar de agua que tienen que recorrer para poder llegar al otro lado. Ahora, si el clima es templado, pues no hay mucho problema, ¿verdad? Pero si el clima se alborota a plena noche, es un poco complicado cruzar el mar. Ahora, creo que es una situación que a nosotros nos podría parecer riesgosa. Incluso en el siglo I también el mar era una situación de riesgo, era una escena peligrosa. El mar es de los escenarios más peligrosos que el ser humano puede enfrentar. De hecho, en primer siglo al mar se le relacionaba con poder, con potencia. Algunos pensaban que los dioses tenían que ver algo con el mar, con la potencia del mar. De hecho, había un dios que ellos pensaban en Roma, en Grecia, pensaban que había detrás del mar, que un dios, no omnipotente, pero que podía hacer cosas, estaba detrás del poder del mar. Le llamaban Poseidón, ¿no? Los griegos, y en la versión de los romanos era Neptuno. Pero estos primeros versículos nos presentan a los discípulos viajando en el mar como si nada, ¿no? Como que para ellos fuera normal subirse a la barca y tener que viajar al otro lugar en medio de la noche. Bueno, nos presenta a los discípulos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos están familiarizados a viajar a través del mar. Ellos viven en Galilea y algunos de ellos son pescadores. Alguien podría decir, oye, pero es de noche. No es mucho problema para ellos. Los pescadores
trabajaban de noche en el mar de Galilea. Entonces, en cierto sentido, los seguidores de Jesús están acostumbrados. En teoría, podría ser un ambiente peligroso cruzar el mar en la noche, pero ellos son expertos, ellos lo pueden controlar. Y comienza el viaje, parece todo normal, pero en el versículo 17 nos dejó dos notas. Número 1, ya está empezando a oscurecer. Y acuérdate, no hay una luz que esté apuntando a la escena principal como en las películas, ¿no? No hay una luz que esté apuntando a donde está la barca. No hay luz, no se ve nada. Y estás en el mar. Y nos dejó una segunda nota, Jesús no va con ellos. Y el versículo siguiente nos dice lo que tenía que suceder. El mar que ellos podían domar se va a salir de control. Y cuando el mar está fuera de control, tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Como te digo, si tú llegas a ir a la playa, hay una hora en la que ya no te dejan pasar. Incluso hay lugares en donde de plano ponen cuerdas, porque saben que es peligroso pasar. Yo me acuerdo que cuando alguna vez que de pequeño andaba por la playa en la noche, escuché una plática de algunos señores que estaban viendo cómo no te dejaban pasar a cierta hora al mar. Y decían entre ellos, sí, está bien que no dejen pasar, qué bueno que tienen seguridad, porque al mar hay que tenerle respeto, ¿no? Y creo que esa es la mentalidad que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el mar no lo puedes domar, no puedes, el mar no respeta quién eres. Si no tienes cuidado al cruzar el mar o al meterte al mar, puede acabar trágico el asunto. Bueno, así se va a tornar la escena en el verso 18. Dice el verso 18, se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Entonces ya te puedes ir imaginando la escena, está totalmente oscuro, el mar se empezó a arreciar, el viento está soplando y aquí tenemos a los expertos en el mar que no pueden dominar el mar. Es imposible dominar el mar es indomable. Entonces ya no importa cuán experto seas, cuán fuerte seas, el verso 19 al principio nos dice que ellos estaban haciendo todo lo que podían, pero que no podían avanzar, estaban dando vueltas, dice que avanzaron mucho, 25 estadios, es mucho, eso ni siquiera era la medida de un lugar a otro, entonces lo que pasa es que estaban dando vueltas, y lo que sigue, ese es el punto al que quiero llegar, lo único que te he hablado es el contexto, pero a lo que quiero llegar es lo que sigue, porque lo que dice el verso 19 al 21, lo que nos va a narrar Juan ahora, es lo que cambió el concepto que Juan tenía de Jesús. Hasta este momento Juan había empezado a seguir a Jesús por ser un buen maestro nada más. Era un rabí que había invitado a gente a seguirle, a adoptar su estilo de vida. Y Juan decidió seguirle y dijo, ¿puedo aprender de tus enseñanzas? Creo que mi vida necesita una mejora. Voy a empezar a seguir tus principios y voy a experimentar la paz y la seguridad. Y voy a poder vivir una vida espiritual mejor. Jesús, enséñame. Hasta ese momento Juan lo había visto como un rabí, como un buen maestro. Pero otra vez, lo que sucede en los próximos 3 versículos, ese es el núcleo de la enseñanza y es aquí donde quiero llegar. Porque cuando podamos ver detrás de este hombre de 30 años lo que vio Juan o lo que nos quiere decir Juan, el concepto que nosotros tengamos de cualquier miedo que pueda venir a nuestra vida, por más indomable que sea el mar, puede cambiar nuestra manera de verlo. Fíjate lo que dice el verso 19 y 20. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Subraya eso. Vieron que Jesús andaba sobre el mar. Hay mucha profundidad detrás de esa frase. Vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, también subraya esto, yo soy, no temáis. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si Juan solamente hubiese visto en Jesús un maestro que nos puede dar principios para vivir una vida mejor, para dejar de portarnos mal y empezar a portarnos bien, nos hubiese narrado solo sus enseñanzas. Pero otra vez, Juan nos quiere decir algo de Jesús. Y él cree que si tú crees esto,
puedes experimentar una vida diferente. Mira lo que dice Juan 20, sé que lo leo cada semana, pero es bien importante. Juan capítulo 20, versículo 30. Juan capítulo 20, versículo 30. Juan no nos quiso explicar quién es Jesús a través de un tratado teológico, a través de lo que él dijo de sí mismo solamente, sino a través de señales. Y en Juan capítulo 20, versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Ahí estaba Juan, las cuales no están escritas en este libro, pero estas 7 señales se han escrito para que creas que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, si tú depositas tu fe en este hombre que vivió hace 2000 años, pero que el día de hoy sigue vivo. Hermanos, el día de hoy Jesús sigue vivo. Él no está en la tumba, nunca lo encontraron, y por eso no se pudo refutar el cristianismo. Si alguien hubiese encontrado la tumba de Jesús en primer siglo, el cristianismo no hubiese avanzado, porque la predicación del primer siglo de los cristianos era: Jesús está vivo. Bueno, ¿cómo callas a la gente que está diciendo que Jesús está vivo? Diciéndoles: pues ahí está su tumba y ahí está su cuerpo. Pero ¿sabes por qué no lo refutaron? Porque no podían hacer eso. No podían decir: ahí está su cuerpo, porque no estaba. Entonces, si un grupo de personas está diciendo en primer siglo: hey, ese hombre que mataron está vivo. Imagínense, hoy que digamos que alguien que acaba de fallecer hace 1 o 2 meses decimos está vivo, pues nos van a llevar de la oreja al panteón, van a desenterrar y van a decir: ahí están sus huesos, cierra la boca, se acabó tu mensaje. Pero en primer siglo no pudieron hacer eso con los seguidores de Jesús porque no podían demostrar que Jesús estaba en su tumba. No estaba. Y tuvieron que inventar cosas como que los discípulos se lo robaron. Interesante, ¿no? Porque si los discípulos se lo robaron, entonces ¿por qué dieron su vida? Para morir por él. ¿Por qué murieron como mártires los discípulos y estaban diciendo una mentira? Es algo extraño que la gente empezó a inventar. Pero los discípulos entendieron que Jesús no era ese simple hombre que había caminado durante 30 años en la tierra, durante 33 años. Y Juan dice: yo vi algo en Jesús que cuando resucitó y ascendió me sigue dando seguridad para vivir esta vida. Y tú, 100 años después, si lees esto, 200 años después, 2000 años después, puedes experimentar lo que yo experimenté. Dice: para que creyendo tengas vida en su nombre. Si tú crees que este hombre que hizo esto, murió, resucitó y hoy sigue vivo haciendo las mismas cosas, teniendo el mismo poder, puedes experimentar la seguridad que yo experimenté cuando me amenazaron de muerte y no tuve miedo. Te pueden amenazar de lo que sea y no tener miedo si depositas tu confianza en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a Juan 6. Te quiero volver a leer verso 19 y 20. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él dijo: yo soy, no temáis. Me gusta cómo Juan nos relata este incidente. Me gusta mucho la imagen porque creo que el mar es una buena imagen para describir nuestros miedos. El mar tiene todo lo que una persona le podría tener a un concepto que le da miedo. El mar tiene todo para que te dé miedo. El mar tiene todo para hacerte tener miedo. No respeta a quien tiene delante. El mar no se preocupa si eres rico, si eres alto, si eres de Estados Unidos. El mar va a arrasar por encima de quien sea. No importa si adelante está quien esté. El mar no respeta. Y el mar no lo puedes controlar. ¿Qué otra cosa podría darte miedo? Pues por eso la gente dice: al mar hay que tenerle respeto. Pero te dije que subrayaras una frase en el verso 19. Jesús andaba ¿dónde? Jesús andaba sobre el mar. Aquí tenemos un hombre a quien el mar le tiene respeto. Aquí tenemos un hombre que puede controlar el mar. Entonces, ¿qué ofrece el cristianismo para poder yo enfrentar mis miedos? ¿Qué ofrece el cristianismo
a aquel hombre que tiene temores, a aquella mujer que tiene miedos. ¿Qué le ofreció Jesús? ¿Qué le ofreció el cristianismo a Juan? Esto es lo que ofrece el cristianismo: temor de Dios. Lo que ofrece el cristianismo para vencer tus miedos es temor de Dios. Un hombre con poquito temor de Dios va a tener muchos miedos y va a ver a sus miedos grandes. Pero un hombre con mucho temor de Dios, sus miedos se van a ver chiquititos. Acompáñame al Salmo 12. Salmo capítulo 112. Salmo capítulo 112. Dice el versículo 1 del Salmo 112. Bienaventurado el hombre que, ¿qué dice ahí? Que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112 es un salmo muy bello porque básicamente te va a enumerar cosas, ventajas que tú tienes si temes a Dios. Si tú temes a Dios, vas a tener estas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Empieza a leer el verso 2, empieza a leer el verso 3, empieza a leer el verso 4, pero llegamos al versículo 7. Y una de las ventajas de temer a Dios, y ahorita te voy a explicar qué es temer a Dios. Espero que lo vayas descubriendo mientras voy explicando, pero al final lo voy a explicar. Verso 7. Mira una ventaja de temer a Dios. Verso 7. No tendrá, ¿qué dice ahí? No tendrá temor de malas noticias. Una consecuencia de que tu temor esté fundado en Dios, tu miedo, tu asombro, tu expectación de quién es Dios, va a resultar en que no tendrás temor a malas noticias. No tendrás temor de ninguna amenaza. ¿Por qué los seguidores de Jesús no tenían miedo cuando se les amenazaba con muerte o con tortura o con crucifixión? Porque tenían temor de Dios. Había alguien más grande que la muerte y que las autoridades religiosas a quien temer. Sigue diciendo el verso 7, su corazón está firme. El miedo no se encuentra cuando tú, el vencer el miedo no se encuentra cuando tú lo buscas directamente. El poder vencer tus miedos es una consecuencia a tener un temor más grande, que es el temor de Dios. Su corazón está firme, confiado en Jehová, porque ha visto a alguien más grande que esto. Verso 8, asegurado está su corazón. ¿Qué vuelve a decir ahí? No temerá hasta que vean sus enemigos sus deseos. Este concepto está mucho más claro en Lucas 12. Acompáñame para allá. Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 4. Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente. Atención con estas palabras de Jesús. Mas os digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién deben temer. Interesante lo que va a decir Jesús ahora. El dulce Jesús, miren lo que va a decir. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, así como lo oyeron. Les digo, a este temed. ¿Cuándo una persona empieza a experimentar temor? Una persona empieza a experimentar miedo y temor cuando se enfrenta a algo que es más grande o más poderoso que él. Tú vas a empezar a experimentar temor cuando te enfrentes a algo que es más grande que tú, que es más poderoso que tú. Estar en esa situación donde estás delante de alguien que es más grande que tú y más peligroso y más poderoso que tú, te pone en una situación de riesgo, en una situación peligrosa. Un ejemplo podría ser lo que nos está diciendo Jesús aquí. Tú podrías tener miedo a un hombre que puede quitarte la vida, dice en el verso 4.
Esa situación te pone en una situación peligrosa, de riesgo, porque es una persona más poderosa que tú, tiene las armas, tiene la autoridad para matarte. Está bien, podrías tener miedo. O el mar, como decíamos, ¿no? Estás en una situación más grande y más poderosa que tú. O piensa en un animal fuerte, un león que te vaya a atacar. Estás en una situación de riesgo. Estás delante de alguien que es más grande y poderoso que tú. Bueno, ¿qué es lo que comúnmente nosotros hacemos en momentos así? Si podemos, ¿qué hacemos? Nos alejamos de eso porque es más grande que nosotros, es más peligroso que nosotros. Lo respetamos desde lejos. Decimos, qué peligroso es estar ahí, por eso no me acerco. Pero eso de lo que nos alejamos, ese peligro más grande, nosotros podríamos ocultarnos o resguardarnos de esa situación peligrosa. Eso quiere decir que esa cosa a la que tú le tienes miedo no es todopoderosa. Esa persona que te quiere matar o el mar no es todopoderoso. ¿Por qué no es todopoderoso? Porque aún tú podrías mantenerte seguro si te alejas lo suficiente de esa situación. Hay un lugar en donde tú podrías estar seguro. No es todopoderoso. Pues no me acerco al mar, pues me escondo de aquel que me quiere matar. Pero, verso 5, ¿qué nos dijo Jesús? ¿Hay alguien que es todopoderoso? Y quiero decirlo con mucho cuidado, pero Jesús está diciendo de Dios que es un lugar peligroso. ¿Te diste cuenta de eso en el verso 5? En el verso 5 Jesús nos dijo eso, te lo vuelvo a leer, pero os enseñaré a quién debes tener miedo. Teme a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, así como lo oíste, a este temed. Hay alguien que sí es todopoderoso y que es peligroso. Dios no tiene un poder. Dios es el dueño del poder. Él tiene un poder más grande y peligroso que cualquier otro poder en el universo. Tú te podrías alejar del mar y estar tranquilo, pero delante de Dios no hay lugar donde esconderte. Tú podrías, si te están persiguiendo, irte a vivir a otro lado y listo. Pero delante de Dios no hay dónde esconderte. Ni aún la muerte te puede esconder de este Dios. Ni aún en tu propia mente puedes estar escondido de este Dios. Él sabe lo que piensas. No hay algo más poderoso que pueda protegerte de Dios. Así como lo escuchaste. Aquí en la tierra vas a enfrentar cosas que son grandes y peligrosas, pero seguramente vas a encontrar algo más grande que pueda vencer a eso que te da miedo. Pero ¿qué puede haber más grande que Dios? No hay algo más poderoso donde te puedas proteger de Dios. No hay alguien más grande. ¿Cómo hacerle frente a Dios? El escritor de Hebreos le describe como fuego consumidor. Fuego consumidor. No quieres jugar con eso. No es un cerillo que enciendes, es un fuego que ni te acerques demasiado porque te va a consumir. Digámoslo así, Él es el peligro de los peligros. Él es el peligro para todos los peligros. Todo lo que tú consideras grande y peligroso, Él es más grande y peligroso que eso. ¿Sabes cuál es el único lugar en donde puedes estar a salvo de Dios? Dios mismo. Él mismo. Él es el único lugar en donde podrías estar a salvo de Dios. Cualquier otro lugar te va a encontrar. Cualquier otro lugar es nada comparado a su grandeza y a su poder y a su peligro. El único lugar donde puedes estar resguardado de Dios es Dios mismo. Mira lo que dice Isaías capítulo 8. Acompáñame para allá. Isaías capítulo 8. Es el mismo concepto que el profeta Isaías le dio a sus contemporáneos. Isaías capítulo 8, versículo 12. Déjame te platico un poquito el contexto, porque el profeta Isaías vivía en una sociedad que vivía amenazada por otra nación. Y así como hoy en día en lo político podríamos recibir amenazas, ya sea del narcotráfico, de la delincuencia, incluso del gobierno mismo,
de otra nación. Bueno, así Isaías está conviviendo con un montón de gente que tiene temores, que tiene miedos. Hey, nos va a atacar Asiria, nos va a atacar otra nación. Y así como el día de hoy había muchas conspiraciones. ¿Sabe lo que es una conspiración, verdad? Una conspiración pues es un plan secreto. Es un plan secreto que alguien está ideando en tu contra. Pero como es secreto, tú no sabes por dónde te van a llegar. Esa es una conspiración, algo que se está planeando en secreto en tu contra. Y eso abundaba en la gente que estaba alrededor de Isaías. Así como el día de hoy, abundan rumores, ¿no? Y conspiraciones. Yo me acuerdo que cuando apenas estaba saliendo esto del COVID, nos llenaron el WhatsApp, la memoria de WhatsApp de conspiraciones, ¿verdad? Como de, esto es porque este plan secreto están haciendo en China, este plan secreto están haciendo en Estados Unidos, este plan secreto México, no sé qué, nos van a aventar no sé qué del cielo y no sé qué. La gente estaba llena de miedo y una manera en la que podían tranquilizar su miedo era saber cuál era ese plan secreto. Ya sé cuál es el plan secreto, así que ya sé cómo podemos evitarlo. Isaías nunca trató de decirle a la gente, vamos a descubrir el plan secreto para poder saber qué vamos a hacer. ¿Sabes qué recomendación les dio Isaías mejor? Isaías 8:12. No llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No caigan en el juego de querer adivinar qué están haciendo los poderes más altos en nuestra contra, qué están poniéndole a los alimentos, qué hay detrás de la vacuna. Hay un secreto, hay un rumor, hay un plan que ellos están haciendo para que nosotros nos muramos y nos están inyectando no sé qué. Dice Isaías, no jueguen ese juego. No teman lo que ellos temen, ni tengan miedo. ¿Cuál es la solución de Isaías verso 13? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él, ¿qué dice ahí? Vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Me gusta lo que dice Isaías, porque dice a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba santificando a los poderes, a los gobiernos que podrían ejercer control sobre ellos. ¿Qué es santificar? Santificar, la palabra santo es diferente, simplemente diferente. Por eso santo es apartado en el sentido de que ahí está toda la bolita, pero este es alguien apartado, este es alguien diferente. En ese sentido es apartado, ¿no? Él es apartado, Él es diferente. ¿En qué sentido Dios es santo? Pues de que Él es diferente a todo lo que está creado, a toda su creación Él es diferente, Él es apartado. Por eso los serafines cantan santo, santo, tú eres diferente a los ángeles, tú eres diferente al humano, tú eres diferente a la creación, tú eres más poderoso, tú eres más bello. En ese sentido están diciendo que Él es santo. ¿Qué está diciendo Isaías aquí? A Dios santifiquen. A Dios véanlo como el que está encima de lo demás, no a los poderes gubernamentales. No a los chinos, no a Estados Unidos, no a los que están haciendo la vacuna. Ellos no tienen el control total sobre el universo. ¿Sabes quién lo tiene? Dios. Sea Él tu miedo. No le tengas miedo a los que están haciendo las vacunas, a los que nos van a atacar. Tenle miedo a Dios. Él es el peligro de los peligros. No hay un lugar en donde te puedas esconder de Él. ¿Podrías esconderte de los que están conspirando de las vacunas? Pues no me la pongo y ya. Pero ¿dónde te escondes de Dios? Dios es poderoso. Dios está encima de la gente que podría estar haciendo algo. Ahora, ¿vamos a negar aquí que la gente es perversa y podría estar haciendo cosas raras en contra de la humanidad? No vamos a negar eso. El corazón del humano es perverso. Pero nuestra tarea no es estar investigando qué es lo que están haciendo para yo poder estar tranquilo, para saber qué voy a hacer. Nuestra tarea es santificar a Dios, sea Él tu temor y sea Él tu miedo. Mira lo que dice en Lucas 12, regresamos a Lucas 12, lo que termina diciendo Jesús en Lucas 12, en el versículo 6 y 7, es muy bello. Porque Jesús está animando a que temas a Dios para que tus demás temores disminuyan. Cuando tú puedes ver a Dios más grande que los políticos que están haciendo la vacuna o lo que sea,
Esos políticos se ven chiquitos, se ven chiquitos a la luz de un Dios que los está observando y que está guiando la historia de la humanidad en su soberanía. Nadie es soberano, solo Dios. Todos tienen que pedir permiso a las leyes de la gravedad, a las leyes. Ellos no pueden violar las leyes. Y el único que no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer las cosas es Dios. Y eso es lo que nos va a animar Jesús en el verso 6 de Lucas 12. Dice, hey, acaba de decir eso, que temamos a Dios, pero fíjate lo que dice en el verso 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de ¿quién? De Dios. Entonces, que nada esté fuera del control de Dios podría parecer una mala noticia porque te acabo de decir que es peligroso, pero Jesús lo torna en una buena noticia. Está diciendo, si nada se sale del control de Dios, entonces ni siquiera situaciones tan sencillas como un pajarillo volando sale de su control. Verso 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Jesús acaba de transformar una situación peligrosa. ¿Dónde me puedo esconder de Dios? La acaba de transformar en una situación que te puede dar descanso. Si no hay un lugar en donde te puedas esconder de Dios, entonces eso quiere decir que Él tiene control de tu situación. Que aún los cabellos, tú ni cuenta te das cuando un cabello se te cae. Bueno, Él sí, Él sabe. Piensa, vas caminando y se te cayó un cabello y ni te diste cuenta. Bueno, Dios sabe. Entonces, ¿tú crees que no sabe cuál es la situación en la que te encuentras? Por eso la conclusión de Jesús es, no teman, pues más valen ustedes que ¿qué? Que muchos pajarillos. Si yo tengo cuidado de los pajarillos, ustedes valen más para mí. Entonces no le tengan miedo al que los quiere matar. Yo tengo control de eso. Yo soy el peligro de peligros. No temas. Por eso en Juan 6, regresamos a Juan 6, ¿qué es lo que le dice Jesús a sus discípulos en el verso 20? Que cambió la perspectiva de Juan y que a partir de ahora sus miedos se vieron chiquitos. En el verso 20 las palabras de Jesús son, yo soy, no temas. Cuando Juan escuchó esas palabras de alguien que podía domar el mar, de alguien que está caminando sobre el mar y que el mar no le afecta en lo absoluto, sino que incluso le obedece, la pregunta de Juan es, ¿quién es más peligroso que tú entonces? ¿Quién podría ser más peligroso que tú si yo creía que el mar era peligroso y tú domas el mar? ¿Quién es más peligroso que tú? Y luego escuchar la frase, yo soy. Hermanos, escuchar eso en primer siglo en Judea era trasladarte al Éxodo. Para nosotros es como que, yo soy, no se preocupen. De hecho, me da un poco de curiosidad que la Biblia, la versión de los testigos de Jehová, no dice yo soy, no temas. Dicen, soy yo, no teman. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo soy yo a yo soy. Porque yo soy, si tú eras un judío de primer siglo, te trasladaba a un lugar. Es como si ahorita les dijera que retiemble en sus centros la tierra. Te traslada a un lugar, ¿verdad? Bueno, decirle a un judío, yo soy, te trasladaba a un lugar. ¿Y sabes a dónde los trasladaba? Al momento en el que Dios se le reveló a su pueblo en Éxodo. Dios le dijo a Moisés le dijo, y si me preguntan quién eres, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dijo, diles, yo soy, así me llamo, yo soy. No yo era, no yo seré, yo soy, siempre soy. Y ese fue el nombre con el que los judíos conocieron a su Dios, como yo soy. Ahora Jesús está caminando sobre el mar y le está diciendo, no teman, yo soy. Juan dijo, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Hermanos, a veces tratamos a Dios como si fuera una identidad ahí oscura, como Dios. Nos referimos a Dios como Dios. Hermanos, Dios es Jesús. Dios es Jesús. Dios tiene una identidad y la identidad de Dios es Jesús. Ahí vemos a Dios. Jesús es Dios. Y para ser más prácticos, Dios es Jesús, Jesús de Nazaret. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene un nombre. Dios es un nombre genérico, pero el nombre de nuestro Dios es Jesucristo. Él es nuestro Dios. Me gusta mucho
es una historia, es un cuento. Ya después ha pasado a película. A lo mejor han escuchado de ellas, son las Crónicas de Narnia. Y bueno, eso es la historia de unos niños que viajan a un mundo de fantasía y bla, bla. El escritor es un creyente y quiso ilustrar con esta historia pues nuestra comunión con Jesús y todo el asunto. Bueno, hay un momento en que los niños están a punto de ver, a punto de que les presenten a lo que en la historia representa a Jesús. El escritor lo representa como un león llamado Aslan. Y estos pequeñitos están a punto de conocerlo. Y hay unos animalitos que los están anticipando a este encuentro. Y me gusta la frase que les dice a los pequeños antes de que le presenten a Aslan, a Jesús, ¿no? A León. Están todos nerviosos, como que él es el dueño de todo, él es el rey de todo. Y los animalitos le dicen lo siguiente. Dice, si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie, o es simplemente un tonto. Si alguien podría presentarse ante Aslan sin que tenga miedo, no sabe delante de quién está, no tiene ni idea de quién está. Y entonces la niña le pregunta, entonces es peligroso, si me estás diciendo que vamos a tener miedo cuando nos acerquemos a él, es peligroso. Y les contestan estos animalitos, pues por supuesto que es peligroso, es un león, pero es bueno, pero él es bueno. De hecho, así inicia una canción de Jesús Adrián Romero que me gusta, se llama Indomable. Y hay una porción de esta canción que dice, aunque eres tan bueno, no eres manejable. Aunque eres temible, no eres intratable. Hermanos, Juan entendió que este hombre que le buscaba, que le amaba, que le trataba como a un amigo, que le dejaba recostarse sobre su pecho, que podía reír con él, que podían comer juntos de la misma copa, que podían estar tan cerca. Hermanos, Juan se dio cuenta que ese hombre era el león, el peligro más grande de todos, pero estaba escondido en un cuerpo de carne y hueso. Eso cambió la manera en la que Juan caminó de ahí en adelante. Dijo, ¿qué miedo es más grande que tú? Esa es la manera en la que el cristianismo trata con nuestros miedos. Temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Temor de Dios, hermanos, es tener la percepción correcta de Dios. Ese mismo temor, no sé si has llegado a ver, yo tengo una escena que me ha causado mucho temor. Alguna vez llegué a ir a unas grutas, me metí a unas grutas y el agua es muy cristalina, es muy transparente. Bueno, me metí, estaba como si nada hasta que volteé a ver hacia abajo. Hacia abajo estaba hondo, pero se veía todo rocoso y hondo. Y no, en ese momento me agarré de la cuerda y me salí. Me dio miedo, a mí me da miedo ver hacia el mar, hacia abajo y ver toda la profundidad del mar y de repente ver rocas ahí muy hondo. Me dio miedo de que me fuera a ahogar, me dio miedo muchas cosas. Fue un asombro que dije, ese es el respeto. Eso es temer a Dios, poder ver a Dios y decir, qué miedo, esto podría consumirme, Él es fuego consumidor, pero a la vez saber que te ama y saber que ahí puedes estar seguro. No hay un peligro más grande que Él. Si este gran Dios tiene cuidado de mí, ¿por qué le tengo miedo a estas cosas? Si yo ya he visto su grandeza. Isaías podía decirle a la gente, sea Él vuestro miedo, porque en Isaías 6 había visto a Jesús, había visto a Dios en su trono. Y cuando puedes ver eso, ¿a qué miedo le vas a tener? ¿Qué miedo le vas a tener a las situaciones? ¿Sabes dónde se revela Jesús como el león? En Apocalipsis. ¿Quieres ver al león revelado? Lee Apocalipsis. Mira quién está detrás de ese carpintero que hoy tiene la humildad de venir a buscarte, a pedirte que le des oportunidad de una relación contigo. El león está,
La humildad de Jesús es muy grande. Está escondida su grandeza en su humildad. Él venció la muerte y aún los peligros de la tierra, todos los tiene domados, los tiene controlados. ¿Sabes para qué usa aquellas cosas que podrían darte miedo? Para tu bien último, para tu favor. Terminamos con Romanos 8, acompáñame para allá. Romanos capítulo 8. Versículo 35 y con esto terminamos. Juan 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a presentarnos situaciones que realmente podrían, literal, hasta terminar con nuestra vida, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Atención, que son cosas que los primeros cristianos estaban enfrentando. Pablo está escribiendo, estamos enfrentando esto, pero ¿esto nos puede separar del amor de Cristo? Dice el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice en el verso 37, antes de que eso nos separe del amor de Cristo, en todas estas cosas somos, ¿qué dice ahí? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero explicarte, con eso terminamos. Quiero explicarte qué significa o qué tenía en mente Pablo con esto de más que vencedores. Está diciendo que cuando vienen estas situaciones a tu vida que mencionó en el verso 35, que podrían venir a nuestra vida, eso es una posibilidad, que las cosas que están en el verso 35 vengan a nuestra vida. Pero dice el apóstol Pablo, en medio de todas esas situaciones, no somos vencedores, somos más que vencedores. ¿Qué significa? ¿Un vencedor qué hace? En una guerra de siglo I, un vencedor simplemente acababa con sus enemigos, los mataba y listo. Pero cuando alguien era más que vencedor, no los mataba, los sometía y los hacía servir para su reino. Eso es lo que está diciendo Pablo que Dios hace con las situaciones que podrían estar en nuestra contra. No las quita, las usa para un propósito mayor, para nuestro favor. Eso es lo que dice 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún lo que pudiera venir en tu contra, Dios no las vence. Es más que vencedor, las usa para su propósito, para su reino, para tu bien, porque Él es capaz de controlar cualquier cosa. Aún el mar es capaz de controlarlo para tu favor. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es lo que significa que somos más que vencedores. Que esas cosas, otra vez, Dios no las anula, Dios las ocupa para tu favor, porque Él es más grande que esas cosas. Verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, es decir, aun cuando me muera, Dios lo va a ocupar para mi favor. Lo va a ocupar como un transporte para por fin estar con Él. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Juan entendió algo esa noche. Juan entendió algo esa noche. Después de ver a Jesús caminar sobre el mar, Juan ya no vio con los mismos ojos a Jesús. Y yo quiero invitarte a eso, que puedas ver a Jesús con otros ojos, que dejes de santificar cosas en tu vida que no son el peligro más grande. El peligro más grande es aquel que aún después de muerto tiene poder sobre ti. ¿Por qué no mejor te unes a Él? ¿Por qué no mejor buscas el resguardo y el cuidado en Él? Sus alas son muy amplias. Juan 36 dice, eres tan misericordioso, por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Tienes tanta misericordia, tienes cuidado de nosotros. Y aún una enfermedad, aún una situación adversa, podrías quitarla. Y a lo mejor va a haber situaciones donde Dios las quite. Pero ¿qué tal si la uso para tu favor? La uso para tu bien último. A lo mejor al principio no la vas a entender, pero te vas a dar cuenta si confías en mí que la usé para tu bien último. Eso predica el cristianismo, hermanos. Eso predica el cristianismo. Que Jesús es el domador de mares,
y que no hay ningún peligro más grande que Él mismo. Temamos a Él. ¿Oramos? Bendito Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Te pido que abras nuestros ojos a la realidad de quién es Jesús. Abra nuestros ojos a la realidad de que Él está aquí entre nosotros, ofreciendo esa seguridad que Él tiene para enfrentar cualquier miedo. Señor, no hay situación más grande, situación más adversa que pudiera provocarnos temor cuando te tenemos a ti. Bienaventurado el hombre que teme a ti, no tendrá temor de malas noticias. Y aún, Señor, en momentos de debilidad donde experimentamos miedo como humanos, ven a subirte a nuestra barca y a llevarnos al destino correcto. En el nombre de Jesús yo te pido, trae una revelación de Jesucristo, trae la revelación que le diste a Isaías, la que le diste a Juan en Patmos. Señor, a veces hemos santificado cosas que nos dan miedo, que nos provocan nervios, que nos provocan ansiedad y depresión, pero que reveles a Jesús en esta iglesia para poder experimentar paz, para poder entender que ni un solo de nuestros cabellos está fuera de control, y esa es una buena noticia. No hay un lugar donde escondernos de ti, pero esa es una buena noticia. El hecho de que alguien más grande que todo tiene cuidado de nuestras vidas, y aún lo que pueda suceder lo va a usar a nuestro favor. ¿Quién contra nosotros entonces? Gracias por Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén.